Lamentablemente también tenemos una estadística, usted debe saber más que yo, de que la mayoría de mujeres, hay un gran número de mujeres que se enteran de que su corazón necesita ayuda muy tarde. Puede comenzar con dolores de cabeza, puede comenzar con algo de falta de aire, pero O no hay, puede ser y el asintomático. 30% es asintomática. Ajá. Por eso se la llama la asesina silenciosa. Llamemos a la ciudadanía a esta toma de conciencia que debe de controlarse la presión arterial. ¿Qué hacer en estas situaciones donde no tienes tiempo de llegar al médico o ni siquiera sabes lo que te está pasando? La mujer tiene muchos síntomas que no son dolor precordial. Por ejemplo, la falta de aire. La mujer está en su casa y de repente tiene falta de aire. Eso puede ser un infarto del corazón. Puede tener palpitaciones en el pecho, puede tener mareos. Alerta mujeres, consulten al médico porque eso puede ser el primer indicio de que su corazón tiene una enfermedad. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué lindo saludarles. Bienvenidos como siempre al podcast de Rocío TV, este rinconcito digital donde hablamos de tantas cosas, de tantos temas y también de la salud. Este mes es uno de los más bonitos, de los más esperados, mayo, donde celebramos el Día de la Madre, ese ser que nos cuida, que entrega su vida por nosotros, literal, y que ese corazón ama intensamente de la misma manera a cada miembro de la familia, a cada ser. Y es por eso que este episodio queremos dedicarlo a la mujer. Lo vamos a enfocar a la mujer, al cuidado de su salud, a cuidar a esta mujer que está detrás de esa madre que por siempre y para siempre nos va a amar y nos va a cuidar. Por eso, mis queridos amigos, quiero poner aquí en el centro de la conversación literalmente al corazón. ¿Cómo debemos cuidar ese corazón? Por eso hoy tenemos acá a una doctora muy especial, experta en estos temas, ya con una experiencia muy amplia. Ella pertenece al staff del Omni Hospital y nos va a decir cuál es el camino que debemos seguir para cuidar ese corazón, cuáles son los exámenes que nos debemos realizar y por qué no debemos esperar para cuidarnos, para cuidar nuestra salud, que es lo más importante. Ustedes dicen, ya Rocío, ya para, por favor, preséntanos a tu invitada. Lo hago enseguida. Ella es la doctora Patricia Delgado Cedeño y está aquí para conversar justamente con nosotros. Doctora, de verdad, un honor tenerla aquí en el podcast de Rocío TV y un honor aprender de usted, de su experiencia, escuchar todo lo que nos viene a decir. ¿Por qué es tan importante cuidarnos? Pero primero, háblenos de su experiencia, de todo lo que ha venido haciendo, porque yo creo que aquí estamos ante la voz autorizada debido a todo lo que ha hecho usted en esta tarea del cuidado del corazón. Cuéntenos un poquito qué ha hecho hasta llegar hasta este momento. Gracias, Rocío. Encantada de estar aquí con ustedes también. Definitivamente la cardiología es la especialidad maravillosa, la mejor que existe en la medicina. Y la cardiología actual tiene como fundamentos no solo la ciencia, la teoría y la actualización constante, sino también esta tecnología que juntos han hecho que la cardiología sea la subespecialidad que más investigación tenga en el mundo entero. Es la que genera más estudios de investigación. ¿Por qué? Porque la enfermedad cardíaca es la más prevalente en todos los países del mundo, medianos, de altos y de bajos ingresos. Por lo tanto, siempre estamos a la vanguardia de actualizaciones, de directrices y siempre estamos en constante cambio porque la enfermedad cardiovascular sigue creciendo. No ha habido todavía tratamientos innovadores que detengan esta pandemia y definitivamente toda la tecnología actual está conllevando a que estas cifras aumenten. Por ese motivo, estamos aquí para que la ciudadanía en general entienda un poco por qué nuestra preocupación. Las enfermedades cardiovasculares aparecen por múltiples causas, no es una sola. Entonces, estas enfermedades cardiovasculares nosotros debemos de entender cuál es el camino que siguen para poder nosotros tratarlas, ¿verdad? Entonces, comenzamos en que en la mujer existen ciertas condiciones que se suman y que hacen que no exista una igualdad con el sexo masculino. Por ejemplo,
En términos de hipertensión, este mes estamos en el 17 de mayo se celebra el Día Mundial de la Hipertensión y esto es un punto muy importante porque la hipertensión arterial es la enfermedad más prevalente y a su vez la que más nosotros podemos intervenir para que nuestra intervención como cardióloga pueda mejorar la sobrevida de ese paciente y la morbilidad. ¿Qué significan estas cosas? Que la hipertensión arterial ha pasado muchos años en que hemos reconocido que el cuadro clínico, la sintomatología, el examen físico no es tan relevante. Entonces la tecnología ha venido a generarnos dispositivos que nos han ayudado muchísimo para mejorar su diagnóstico. Entonces la hipertensión, por ejemplo, poniéndola como primer eslabón, no existe una causa, es multifactorial. En el mundo de la cardiología existen guías que se llaman las guías de prevención, de diagnóstico y de tratamiento. Y siempre estamos detrás de ellas. El Colegio Americano, el American College, el AHA, la última de hipertensión fue en 2017. ¿Qué nos dijo? Que con un estudio famoso que se llama el estudio SPRINT, debíamos de los cardiólogos ser mucho más exhaustivos, mucho más responsables en el control de la presión arterial. Entonces, las cifras de presión arterial para diagnosticar esta enfermedad, por ejemplo, es 140/90. El estudio SPRINT dividió a dos grandes grupos, el tratamiento convencional, pero el tratamiento invasivo. Y ese tratamiento intensivo dio mejores resultados en términos generales. Entonces, en estas guías americanas, los niveles de considerar cuando un paciente ya es hipertenso bajó a 130/80. Generó una explosión muy grande en el mundo entero, pero luego aparecieron las dos últimas guías, que son de Europa, las guías europeas de la Sociedad Europea de Hipertensión del 2023 y las de la Sociedad Europea de Cardiología del 2024. Cada una tiene sus innovaciones. ¿Qué nos dicen, por ejemplo, estas dos últimas guías? Que la presión arterial en el consultorio del médico debe de ser tomado 3 veces y el promedio de ellas debe de estar 140/90 por encima, diagnosticamos hipertensión. Todo lo que está por debajo, existe una gran brecha, 120/70, ese es un paciente normal. El que se encuentra entre 120 y 140 de sistólica se llamará presión arterial elevada. Esa área gris ha dado muchos problemas. Se les dio el nombre de prehipertensión, se les dio muchísimos nombres, ahora la llamamos así. Y la diastólica debe de ser de 70 hacia abajo, de 70 a 90 también es una presión arterial elevada. Ese grupo de pacientes es el que nosotros debemos de intervenir. ¿Cómo? Con cambios de estilo de vida, fomentando hábitos saludables, que son, en primer lugar, una dieta balanceada. Por ejemplo, la dieta DASH es la mejor dieta del mundo para reducir la hipertensión arterial. ¿Cómo es esa dieta? La dieta DASH. Ya. ¿Qué significa la dieta DASH? Debemos comer mucho pescado, bajo contenido de sal, mucha fruta, mucha verdura, muchas proteínas. Además de esa dieta DASH, debemos de incluir ejercicio diario. Si no hay ejercicio en nuestras vidas, no hay salud. Entonces, toda la comunidad ecuatoriana debe de saber que debemos de hacer todos los días ejercicio. El que ustedes deseen, pero hay que entrenar. El entrenamiento y el ejercicio físico puede ser el de alta intensidad, que es 150 a la semana, y el de moderado baja intensidad, 300 minutos a la semana. ¿Repartido cómo? 60 minutos, 5 días a la semana. Completamos nuestra cuota semanal. Bueno, así es, está Esos hablando son- la experta, hay que escuchar, hay que tomar nota, hay que tenerlo presente, porque realmente a veces se escucha en redes, doctora, gente que pues simplemente se le ocurren las cosas y que en ese momento las dicen de manera espontánea o tal vez a ellos les funcionan, pero cuando viene esta información de parte del médico, del profesional, es otra cosa. A esa información hay que prestarle mucha atención
y seguir esos consejos. ¿Qué más, doctora? Así es. Una de las cosas que también es importante y que la guía del año pasado de la Sociedad Europea de Cardiología nos dice, el cardiólogo no debe de limitarse a solo la toma de la presión arterial en el consultorio. Debemos de trascender a la vida del paciente. Entonces, ustedes saben que Apple incursiona cada vez más. Tenemos los Apple Watch, tenemos ahora los últimos, el 7 y el 8, que ya tienen incorporado la toma de presión arterial. Es verdad que los de muñeca no es tan fidedigno como el de brazo, pero Pero una ese señal tipo da, de una guía da. dispositivos ya es bueno. Entonces, tenemos dentro de ese control de presión arterial fuera del consultorio, tenemos lo que es el AMPA y el MAPA. El AMPA es el control del paciente, propio del paciente, el autocontrol. ¿Sí? Con el Apple Watch se compra un dispositivo que siempre debe de estar avalado y hay muchos links que podemos después hablarlos donde dicen estas marcas son avaladas, es decir, son confiables para la toma de presión arterial. Entonces, hay que tomarse la presión arterial en ese entorno familiar, en ese lugar de trabajo donde hay estrés laboral. Y ese control es el autocontrol, lo tenemos que llevar y comunicárselo al médico. Es decir, ser consciente, tener la Ser, responsabilidad de revisarse. exacto. Tal vez si no tienes el Apple Watch, tienes un El tensiómetro y te tensiómetro puedes, claro, cualquier así es. marca, existe el Microlife, Ujú, el Omron, hay muchas marcas ujú, reconocidas, avaladas. así es. Con eso nosotros podemos tener un autocontrol de ese paciente. A mí me encanta educar al paciente, porque el paciente que sabe lo que tiene conciencia y va a cuidarse mejor. Eso es lo que estamos buscando en este episodio, Así educar es, a la gente, así es. darle esos insumos que necesita recordar, porque ¿sabe qué, doctora? En algunas oportunidades esperamos a tener unos síntomas y ahí es cuando decimos, uy, necesito ir al médico. Así es. Uno tiene que tener un poco de prevención bajo la dirección del profesional. Así es. Y la Entonces, prevención es la mejor medicación. es la mejor medicación. Es lo que yo Hablando, siempre digo. totalmente, totalmente, Si sabias nosotros palabras. prevenimos y la enfermedad cardiovascular se puede prevenir en un 80% de los casos en las mujeres. ¿Qué le Pero parece? me parece Maravilloso, fabuloso, eso es fabuloso, pero maravilloso. lamentablemente también tenemos una estadística, usted debe saber más que yo, de que la mayoría de mujeres, hay un gran número de mujeres que se enteran de que su corazón necesita ayuda muy tarde. Desgraciadamente, por ejemplo, hablando de hipertensión, la hipertensión arterial da síntomas inespecíficos. No hay un síntoma que diga este es hipertenso. Pero algo Puede, que nos dirija, no sé, puede comenzar con dolores de cabeza, puede comenzar con algo de falta de aire, pero o no puede ser y el asintomático. 30% es asintomática. Ajá, Por eso se la llama la asesina silenciosa, porque hay pacientes que llegan al consultorio con 200 de presión y nunca han tenido ningún síntoma. Por conozco a ese personas así. motivo, llamemos a la ciudadanía a esta toma de conciencia que debe de controlarse la presión arterial aleatoriamente, especialmente cuando tenemos síntomas. Por ejemplo, la paciente está en pleno trabajo, hay mucho estrés laboral, comienza a tener dolor de cabeza, contrólese la presión arterial. Hay muchos hospitales o oficinas que tienen su médico ocupacional. De lo contrario, cómprese un tensiómetro y háganse controles de presión arterial aleatoriamente cuando hay síntomas y se lleva el registro. Totalmente de ¿Verdad? acuerdo. El mapa es el gold estándar. ¿Qué significa gold estándar? El método de diagnóstico ideal para hacer diagnóstico de hipertensión arterial. Entonces, tenemos esas cifras claras. 140-90 para arriba es un paciente hipertenso. Cuando el paciente llega, nosotros ya en el consultorio debemos de determinar tres cosas. En primer lugar, el riesgo cardiovascular que tiene ese paciente. ¿Qué es el riesgo cardiovascular? Es la suma de condicionantes que se suman a ese paciente para generarle un riesgo de que va a padecer en un futuro una enfermedad cardiovascular. Entonces yo les digo a mis pacientes, todo paciente que viene a mi consultorio tiene que salir con su número. El riesgo cardiovascular es específico de cada ser humano. Y dependiente del riesgo, nosotros comenzamos a generar directrices. ¿Qué es lo que ese paciente debe de hacer?
En el caso de la hipertensión, si es riesgo bajo, si es riesgo moderado, alto o muy alto, las conductas van a cambiar. Así es, como también el medicamento. Hay Y personas que necesitan medicamento totalmente. y otras que no. La dosis de la medicación estará basada en ese riesgo cardiovascular. Ujú. Las guías totalmente americanas, europeas, de todo el mundo, deben de ser evaluadas conforme al riesgo cardiovascular de ese paciente. Otra cosa que es importante es saber las morbilidades. Las comorbilidades son esas enfermedades que se van asociando al paciente. Si el paciente, además de la hipertensión, tiene sus riñones enfermos, tiene una enfermedad Diabetes. renal crónica, tiene diabetes, tiene sobrepeso, es obesa, suma. Y eso son condiciones que tienen que sumar porque existen los tratamientos que inclinan a ver cuál utilizo, si está asociado a tal o cual enfermedad. Y otra cosa importantísima es que en caso de la hipertensión, nosotros debemos de entender que la hipertensión no solo es controlar presión arterial o tener los síntomas que se generan y cuidarnos en eso. No, la hipertensión arterial, como todas las enfermedades cardiovasculares, son crónicas. Pertenecen al gran grupo de las enfermedades crónicas no transmisibles, que son las que más matan en el mundo. Entonces, la hipertensión arterial necesita entender nuestra ciudadanía que si no se cuida en forma adecuada, va a generar daño de los órganos más importantes de nuestra economía. A eso se le llama daño de órgano blanco. La hipertensión daña el cerebro, daña el corazón, daña los riñones y todas las arterias de nuestro cuerpo. Entonces, nosotros tenemos que recomendar a todos nuestros pacientes y a la ciudadanía en general que presiones más de 140-90 nos están haciendo daño. Generan que el corazón se enferme, que exista algo que se llama enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Las arterias las va tapando y llegará un momento en que va a haber un infarto cerebral, un infarto cardíaco, que el riñón lo va destruyendo y en algún momento va a haber una enfermedad renal crónica. Y eso se puede prevenir. Eso es importante resaltarlo, recalcarlo y que lo tengamos Prevenir, presente. Se así puede es. prevenir y que la mejor medicina es la prevención, como señala muy bien aquí la Así doctora es. Patricia Delgado. Hablando de mujeres en este mes tan especial, en el mes de la madre, quisimos regalarnos este episodio y enfocarnos en ellas, en la salud de ella, salud integral de la mujer. Usted que es cardióloga, ¿qué le dice a aquella mujer que, por ejemplo, está en su casa escuchando, le dice, bueno, estoy un poco abrumada con tanta información, no sabía que una hipertensión puede dañarme tantos órganos, recién me entero. eh, ¿Qué le recomienda a esta persona? Bueno, habla con tu médico o busquen a la doctora que está en el Omni Hospital. Ahí les puede explicar en una cita todo esto de manera más detallada, porque esta información salva vidas. Esta información hace la diferencia entre la vida y la muerte. Yo siempre he dicho, la prevención hace esa gran diferencia y aunque Totalmente. suene crudo y fuerte, se trata de nuestra vida y tenemos que hacer todo lo posible por cuidarla, por cuidarla. Y por eso hacemos episodios como este. Cuando estamos hablando de las señoras que, por ejemplo, un paro cardíaco no es lo mismo en el hombre que en la mujer. ¿Podemos hacer esa diferencia, doctora? Totalmente, totalmente. Yo desde el 2015 estoy dando conferencias, no paramos en eso. Las cardiólogas del país, de Ecuador, al fin, desde el año pasado nos hemos podido hermanar. Tenemos un grupo muy grande porque nosotros tenemos que ser ejemplo a seguir. Y lo que usted me decía, Rocío, ¿qué le decimos a las mujeres? Tengo muchos eslogans, por ejemplo, ahora me toca a mí. Las mujeres, por cultura ancestral, somos las cuidadoras, cuidamos a los hijos, cuidamos al marido, cuidamos a las mascotas, pero nos olvidamos de cuidarnos. Y eso es importante en cualquier etapa de la vida, porque la enfermedad cardiovascular no perdona. Y si nosotros comenzamos desde que nace hasta los 20 años
a fomentar hábitos saludables, que el niño o la niña tiene que correr, tiene que hacer un deporte todos los días, que tiene que tener una dieta saludable. A los 20 años, los factores de riesgo no van a estar presentes, pero si ese niño comió mal, si comenzó a tener sobrepeso, si llega a la obesidad, en algún momento después de los 20 años comienza se ha dividido la cardiología en 3 prevenciones. La prevención primordial es desde el nacimiento hasta los 20. Después de 20 a 50 años viene la prevención primaria. Aparece la hipertensión, la mujer o el hombre comienza a fumar, comienza a subir el colesterol, la diabetes, y eso se llaman factores de riesgo. Los cambios hormonales también. La mujer, ahí es el problema que usted me decía. En las mujeres tenemos no solo los factores de riesgos que son conocidos en el mundo entero y que lo comparten el hombre y la mujer. En las mujeres tenemos los factores de riesgos específicos o propios de la mujer que están ligados a su carga hormonal. Y además de eso existen los factores emergentes, porque son condiciones que comenzaron a salir hace unos 8 años y que cada vez toman más importancia. ¿Cuáles son los factores de riesgo específicos de la mujer que suman a los factores tradicionales? Una mujer ya fuma, una mujer es hipertensa, tiene colesterol alto, toma alcohol, pero se suman otras condiciones. Por ejemplo, esa mujer tuvo hipertensión durante el embarazo. En el Omni Hospital contamos con un grupo de ginecología muy fuerte donde existen muchos factores propios y específicos de la mujer: preeclampsia, eclampsia, síndrome de HELP, aumentos de presión arterial después de la 20ª semana del embarazo, que hay que estar alertas porque esa preeclampsia marca la vida del paciente, de esa mujer, después de que sale y que da luz. Y se queda marcada para toda la vida para que en cualquier momento de su vida se haga hipertensa. Pero eso no te lo dicen, El eso no saben 7%, Rocío, muchas el mujeres. 7% de las embarazadas pueden tener preeclampsia. Y nosotros, las cardiólogas, dividimos el embarazo en 4 trimestres. Los 3 primeros previo al parto y un trimestre posterior que es el puerperio. Si en cualquiera de estos 4 trimestres sube la presión arterial, por favor, busquen al cardiólogo porque eso se llama preeclampsia y eso queda ya una predisposición para que en cualquier momento de su vida ya se haga hipertensa. Esto es información, queridos amigos. Eso no se trata de alarmar a nadie, sino simplemente que conozcamos la realidad y las posibilidades de riesgo. La salud se cuida de manera integral y a veces la tratamos así. Es decir, estás embarazada, te trato a ti como embarazada, pero no veo cómo está el resto de tu cuerpo. Así Y yo es. creo que eso está cambiando con la medicina Está y me cambiando. emociona profundamente saber que los médicos ahora están viendo de manera integral al paciente, como el Totalmente. Omni Hospital, por ejemplo, se preocupa de eso, ¿no? De que el paciente que llega ahí sea revisado de manera integral. Y hablando de estas situaciones en las mujeres, por ejemplo, una está en la casa haciendo sus cosas y de pronto dicen, ay, no, es que la tía le dio un paro cardíaco y se quedó ahí. ¿Qué hacer en estas situaciones donde no tienes tiempo de llegar al médico o ni siquiera sabes lo que te está pasando? ¿Qué síntomas son esos que dicen a veces me duele el brazo, me duele la cabeza, la mandíbula, la espalda? ¿Cuáles son estos síntomas que nos alarman y que nos pueden decir, oh, por favor, corre al médico? Así es, sí. La mujer tiene síntomas inespecíficos, mire usted. Por Oh, ejemplo, el dolor al pecho, que en el hombre es sinónimo de infarto del ya. miocardio, en la mujer tiene muchos síntomas que no son dolor precordial. Por ejemplo, la falta de aire. La mujer está en su casa haciendo sus faenas dentro de casa y de repente tiene falta de aire. Eso puede ser un infarto del corazón. Puede tener palpitaciones en el pecho, puede tener mareos. Todos síntomas estos inespecíficos que se relacionan o aumentan con el ejercicio físico, alerta. Alerta, mujeres, consulten al médico porque eso puede ser el primer indicio de que su corazón tiene una enfermedad. Entonces, para no llegar a esa muerte súbita, existe el chequeo preventivo. Deben de hacerse las mujeres siempre una vez al año un chequeo cardiovascular. Es una de las cosas que el American Heart está promoviendo porque las enfermedades cardiovasculares son asintomáticas en la mayoría de ellas. Entonces, cuando se va al chequeo, ahí se puede detectar y se puede tratar. Los métodos de diagnóstico que en el Omni Hospital
tienen la vanguardia dentro de Guayaquil, porque tiene un departamento de imagenología que nos puede evaluar en el contexto global la salud cardiovascular. Tiene la Angiotac, por ejemplo, que nos hace la tomografía de arterias coronarias no invasiva y que nos pueden evaluar en una paciente que tiene un riesgo moderado a alto si existe o no alguna enfermedad coronaria. La mujer tiene variantes diferentes al hombre que deben de ser detectados y que cada vez se incursionan más. Cuando comenzamos, Rocío, en el 2015, esta cardiopatía de la mujer, que era nueva en el mundo entero y que aquí el doctor Fernando Aguirre, de presidente, me dio luz verde para comenzar a difundirla. Fuimos a todas las ciudades del país difundiéndola. Al principio había mucha resistencia. ¿Sabe de quién? De los cardiólogos hombres. En este momento ya no. En el mundo entero, todos los congresos de cardiología tienen el capítulo de cardiopatía de la mujer. No para decir somos más o somos menos. La igualdad de género que nos da ciertas características que debemos de entenderlas para así hacer un diagnóstico adecuado y poder proteger a la mujer. Por ejemplo, le hablaba de los factores de riesgos emergentes. Aquellas mujeres que tienen algún cáncer, especialmente de mama, que recibieron quimio, que recibieron radio, ese tratamiento quimio-radio genera cardiotoxicidad y eso se lo puede diagnosticar. Y se le puede dar tratamiento antes de llegar a ese daño de órgano blanco como es la insuficiencia cardíaca, como es el infarto del miocardio. Entonces, es importante entender que así como la enfermedad cardiovascular, tanto en el hombre como en la mujer, es la principal causa de enfermedad que mata al ser humano, también la buena nueva es que el 80% de las enfermedades cardiovasculares podemos prevenirlas. Vengo haciendo en el lobby del Omni Hospital campañas dirigidas a la comunidad, porque tenemos estratos sociales, estratos económicos, no todo el mundo puede ir a la consulta, pero me gusta que esto se difunda y hacemos mitines y fiestas para que la comunidad llegue y entienda esta problemática, que es sencilla de realizar cuando se la conoce. Así es, doctora. Totalmente de acuerdo con esas palabras. Nos quedamos, espero que no sea esta la primera vez que hablemos, que sigamos hablando de estos temas, que sigamos contándole a la comunidad que de la mano del médico podemos seguir adelante con excelente salud y que la la prevención es la clave de todo realmente, ¿no? Así es que, mis queridos amigos, muchísimas gracias por este tiempo, muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por aprender junto a nosotros. Comparta este capítulo si usted lo considera de utilidad. Vamos a salvar vidas y no estoy exagerando, porque la gente dice al escuchar esto, claro, yo lo voy a hacer, yo voy a visitar a mi médico, yo me voy a chequear. Y no es que sea, como decimos a veces las personas, eres un hipocondriaco, que es la persona que se inventa enfermedades. No, este es otro tema. Se trata de cuidarnos y de prevenir. Si me permite, Sí, Rocío, doctora. una última cosa, cuando usted me habló y se me escapaba. Nosotros por primera vez en el Ecuador conseguimos unir las cardiólogas de todas las provincias, de todas las 4 regiones, y hemos hecho un estudio de investigación que se llama ENOSMEC. Es la encuesta de salud cardiovascular, obesidad y síndrome metabólico de la mujer ecuatoriana. Hemos conseguido tener una muestra de Galápagos, del Oriente Ecuatoriano, de las principales provincias de la Sierra y de la Costa, y tenemos 1.250 mujeres encuestadas que nos han dicho su realidad y estamos sacando ya las conclusiones que serán colocadas y publicadas en el Congreso de la CIAC del 2 al 4 de junio en Cartagena. Esa encuesta en OSMEC nos va a dar la realidad de lo que está pasando con la mujer ecuatoriana. Pero desde ahora ya les puedo decir, la tasa de obesidad de la mujer ecuatoriana ha aumentado 10 puntos. Ay, amigos, nos deja entonces, doctora, con una preocupación. Hay que estar atentos a esos resultados que ustedes van a publicar y a cuidarse. Se puede revertir eso desde pequeños si empezamos a tener conciencia en familia, en la vida diaria, a cuidarnos siempre, en todo momento. Gracias por suscribirse a este canal, gracias por seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, el podcast de Rocío TV. Se los quiere y siempre es lindo aprender junto a ustedes. Abrazos apretados. Hasta el próximo episodio. Gracias, doctora.